Sabes, estuve muy cerca de todo eso. Y ver que eso se desmantela y corrompe en un área que realmente importa. Sabes, solo espero que Tulsi Gabbard cuando llegue pueda reparar esto contra todo pronóstico. La informé en el pasado cuando era miembro de la Cámara. Ella es súper inteligente. Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy nuevamente me acompaña Ray McGovern. Ray fue analista de la CIA durante 27 años, siendo, entre otras cosas, responsable de preparar el informe diario del presidente. Ahora forma parte del grupo activista Profesionales de Inteligencia Veteranos por la Cordura. Y hoy queremos discutir el papel de la inteligencia en las decisiones presidenciales, de las cuales, sinceramente, hemos visto mucho de una forma u otra en las últimas 2 semanas de la presidencia de Trump. Ray, bienvenido. Trump presidency. Ray, welcome. Gracias, Pascal. Gracias por invitarme. Very glad to have you with me. Muy contento de tenerte conmigo, porque eres una de las personas que realmente fue responsable de informar al presidente sobre lo que está sucediendo. Y hemos visto tantas órdenes ejecutivas del nuevo presidente, Donald J. Trump, que realmente me pregunto en qué basa sus decisiones ahora, porque su elección para las organizaciones de inteligencia aún no está confirmada. Tulsi Gabbard aún no está confirmada. En este momento, ¿quién está informando al presidente sobre lo que está sucediendo en el mundo? Who is briefing the president on what's happening in the world? John Ratcliffe ha sido confirmado y es el nuevo director de la CIA. Organizativamente, él, al menos teóricamente, reporta al director de Inteligencia Nacional, quien parece ser que será Tulsi Gabbard. Ella salió del comité con 9 votos contra 8 en una votación estrictamente partidista. Pero eso probablemente significa que el Senado completo la confirmará como la próxima directora de Inteligencia Nacional. Eso es de suma importancia, porque es ella, la Inteligencia Nacional, quien tiene supervisión sobre todos los productos analíticos muy importantes, incluyendo en primer lugar el informe diario del presidente. Ahora, como mencionaste, tuve un papel en el PDB. De hecho, comencé a prepararlo. No estaba solo, por supuesto. Había un pequeño grupo para Nixon y luego para Ford. Y luego ocurrió algo muy curioso con respecto a Reagan. Con Nixon y Ford, nos aseguramos de escribir exactamente lo que queríamos decir, pero luego teníamos que enviarlo a un tipo llamado Henry Kissinger. Y por supuesto, Henry Kissinger sabía todo sobre todo. Y entonces nos llegaba la noticia de que solía arrancar este artículo, arrancar aquel otro, o hacer anotaciones. Estas personas no saben de qué están hablando. Ahora déjenme contarles sobre esto. La palabra es que nunca llegamos a ver al presidente. ¿De acuerdo? Nunca. Hicimos todo este trabajo. Nunca llegamos a informarle. ¿De acuerdo? Hasta que llegó Reagan. Ahora, un par de mis supervisores en ese momento, yo era relativamente joven, cuando escucharon que Ronald Reagan había ganado la nominación, dijeron, vaya, vaya, no sabe mucho sobre política exterior. Salgamos y brifémoslo con el informe diario del presidente. Así que todos le preguntamos al almirante Turner, que era nuestro jefe de la CIA en ese momento. Dijo, es una gran idea. Por supuesto, deberían hacerlo. Y luego le preguntamos al presidente. Dijo, sí, el presidente actual. Sí, así que fuimos allí. Ahora, cuando digo nosotros, eran 2 de mis antiguos compañeros. Bien, así que van a Pacific Palisades, llegan por la mañana a las 7:15 y se encuentran con el servicio secreto. Servicio secreto, ¿quiénes son ustedes? CIA. Informe matutino para el presidente. Bueno, no tenemos ninguna noticia sobre esto. ¿Qué está pasando aquí? Y luego, por casualidad, Reagan baja en su bata y pijama para desayunar. ¿Qué está pasando ahí fuera? Informe de la CIA, señor. Oh, está bien. Pasen. Ja, ja, ja. Eso fue todo. Le encantó. That was it. He loved it. We had 2 pretty senior people
Teníamos a dos personas bastante experimentadas que llevaban un tiempo y podían decir la verdad y sabían cómo informar a la gente. A Reagan le encantaba, se alternaban una semana, otra semana, y nosotros estábamos en el equipo, apoyándolos, por supuesto. En resumen, llegan a Washington, Reagan es inaugurado, y George H.W. Bush, su vicepresidente, que realmente sabía de todo esto y quería ser informado él mismo, dice, ahora que eres presidente, señor presidente, ¿cómo le gustaría manejar el informe diario del presidente? Sabes, pensé que me gustaría verlo también. Y probablemente el secretario de Estado, el secretario de Defensa, probablemente deberían verlo también. Entonces, ¿a qué hora quieres que te informen? Y Ronald Reagan dice, bueno, ya sabes, esas mañanas son bastante rigurosas. Así que te diré que, ¿por qué no reciben ustedes las sesiones informativas personales uno a uno y vienen a verme a las 11:30? Estaré listo para entonces y pueden decirme qué pensar, qué dijeron. Bueno, así fue como sucedió, ¿de acuerdo? Así que en cualquier día trabajaba en un equipo de 2. En cualquier mañana, 7:30, 8:30, 9, informaba a una variedad del vicepresidente, Bush, secretario de Estado, principalmente Schultz, secretario de Defensa Weinberger, el vicepresidente que mencioné, el presidente del Estado Mayor Conjunto, a quien añadimos más tarde, con la aprobación del presidente por supuesto, y el asistente del presidente para asuntos de seguridad nacional. Uno a uno. Fueron los días más embriagadores, los días de calma para mí, como un experimentado informador del PDB. Ser confiado para ir allí e informar a estas personas uno a uno, responder a sus preguntas en la medida de lo posible y encontrar las respuestas en la medida en que no pudiera y devolvérselas a estas personas. Fue un engranaje increíble en el proceso de inteligencia. Algunos de su audiencia probablemente necesiten recordar que el proceso de inteligencia comienza con los requisitos de recolección. ¿Qué necesita saber el presidente? Y luego se traducen a los recolectores para recopilar esta información. Y luego, si es material sofisticado, material tecnológico, necesita ser procesado. O si es material sustantivo, necesita ser analizado. Y luego necesita ser difundido a los responsables de formular políticas. Esta fue la primera vez en la historia del informe diario del presidente que se difundió a los responsables de formular políticas uno a uno, a las 7:30, 8 de la mañana, por un analista experimentado, y tuve el privilegio de hacer eso durante 4 años, durante el primer mandato de Ronald Reagan. Fue estupendo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasó? Bueno, poco a poco se convirtió en bueno. Había un tipo que en realidad trabajó para mí a principios de los años 70. Su nombre, puede que lo conozca, es Robert M. Gates, y era lo suficientemente inteligente. Oh, era muy inteligente, pero era tan ambicioso que era un problema en mi rama, y así se lo señalé en su informe de aptitud. Realmente no le gustó eso. De todos modos, para resumir, lo envían a la Casa Blanca para trabajar con Brzezinski. Casey está allí. Y cuando ocurrió esta sorpresa de octubre, cuando Jimmy Carter no pudo liberar a los rehenes, ahora sabemos por un nuevo libro. No lo tengo frente a mí. Craig Unger es el nombre del autor, que Gates y Casey jugaron un papel en posponer la decisión de los iraníes de liberar a los rehenes hasta después de que Ronald Reagan fuera inaugurado. Así que hay un tipo que no es realmente un oficial de inteligencia, es un operador. Y cuando percibió que el señor Casey pensaba que los rusos estaban detrás de cada cosa desafortunada en el mundo, como Nicaragua o Angola o lo que sea, está bien. Dijo sí, señor Casey. Y en resumen, mencionó un currículum de personas que no eran muy logradas en sustancia, pero ciertamente sabían cómo saludar. El propio Gates era una veleta, y ellos se convirtieron en veletas, para presenciar el hecho de que el 21 de diciembre de 2002, solo 3 meses antes de la invasión de Irak, George Tenet, un descendiente directo de Bobby Gates como jefe de la CIA,
y John McLaughlin, uno de sus adjuntos, informaron a Bush y Cheney, el joven Bush, sobre las armas de destrucción masiva en Irak. Y su informe no era factual, pero tampoco era muy persuasivo al decir que estaban allí, que esas eran las armas de destrucción masiva. Entonces Cheney dice, ¿eso es todo lo que tienes? Y la cara de McLaughlin se pone roja, porque él estaba informando, pero Tenet salta del sofá y dice, señor presidente, es un tiro seguro. Es un tiro seguro. Ahora, para aquellos de ustedes que no conocen el baloncesto, eso es cuando eres un tipo realmente grande, ya sabes, y está este balón de baloncesto justo ahí. Tiro seguro. Bien. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Condoleezza Rice, la asesora de Seguridad Nacional, que estaba allí, le dijo al New York Times, no es mi culpa. George Tenet saltó del sofá y dijo, tiro seguro. Ahora, puedo profundizar un poco más en esto. Tal vez lo haga antes de dejar el tiro seguro. El jefe de inteligencia nacional bajo Obama y Biden, su nombre era James Clapper. Cuando hubo un ataque con sarín, gas venenoso en Siria, todos y su hermano decían que los sirios lo hicieron. Bashar al-Assad lo hizo. Fue terrible. Tenemos que hacer la guerra en Siria. Clapper entra en la Casa Blanca sin previo aviso y pide hablar con el presidente, y lo hace, y dijo, ahora señor presidente, John Kerry es un tipo maravilloso y sabía cómo manejar esos barcos allá en el Mekong. Un hombre valiente, pero no sabe mucho sobre inteligencia. Dice de hecho, dijo 35 veces hace solo 2 días, que Bashar al-Assad hizo esto fuera de Damasco, el ataque con sarín. No sé cómo decir esto, señor presidente, pero permítame decirlo de esta manera. No es un hecho seguro. No es un hecho seguro. ¿Cómo lo sé? Obama se lo dijo a su biógrafo no oficial, Jeffrey Goldberg, de The Atlantic, el año antes de que Obama se retirara. Así que estas cosas son importantes. Déjame volver al PDB. ¿Quién dirige el PDB ahora? El director de Inteligencia Nacional. Así que era Clapper. Bien. Y luego se convirtió en esta Avril Haines sin experiencia en inteligencia en absoluto. Ella era abogada y fue reclutada por John Brennan, jefe de la CIA, porque le encantaba lo que podía hacer con las leyes y las regulaciones. Así que estaba muy contento de tenerla como su adjunta por un par de meses hasta más tarde. Hasta que John Brennan envió a algunos de sus matones a acceder a las computadoras del Comité de Inteligencia del Senado. Estaban investigando la tortura, y John Brennan estaba profundamente involucrado en todo eso. Quería saber qué tenía el Comité de Inteligencia del Senado mientras elaboraban su informe. Así que hackearon las computadoras del Comité del Senado. So they hacked into the Senate committee computers. Why do I mention this? Well, Avril Haines all of a sudden was transferred. ¿Por qué menciono esto? Bueno, de repente trasladaron a Avril Haines de la CIA al Consejo de Seguridad Nacional y necesitaban a alguien para investigar este evento bastante inapropiado donde una rama del gobierno está hackeando a la otra. Y entonces eligieron a Avril Haines, ¿de acuerdo? Hizo un trabajo maravilloso. Dijo, oh, solo un gran error. Nadie no se preocupen, esto fue, ya saben, olvídenlo. Así que este es el tipo de funcionaria que termina como jefa de inteligencia nacional bajo Biden. Ahora, ¿por qué menciono eso? Porque si miras a Irak, la invasión de Ucrania ocurrió a finales de febrero de 2022. Ahora, a finales de 2022, Avril Haines dijo públicamente, y estoy seguro de que se lo dijo al presidente ella misma, miren, buenas noticias, los rusos se están quedando sin municiones. Good news. Russians are running out of ammunition. They have no indigenous capability to produce. No tienen capacidades autóctonas para producir la munición que están dejando por todas partes en el campo antes de las fuerzas ucranianas. Así que ánimo, esto se ve realmente bien. Y cuando llegue la ofensiva de primavera con las fuerzas ucranianas, bueno, habremos ganado. Y efectivamente, en julio, la persona que le informa, William Burns, jefe de la CIA, le dijo al presidente, de hecho le dijo a la prensa el 2 de julio, Putin ya ha perdido en Ucrania. Su ejército ha mostrado ser ineficaz para que todo el mundo lo vea. Eso fue el 2 de julio. Ahora, 8 días después, Biden en Helsinki repite esas palabras.
Putin ya ha perdido en Ucrania. No te preocupes por eso. Putin has already lost in Ukraine. Don't worry about it. So that was what, a year and a half ago. Okay, July. Entonces, ¿eso fue qué? Hace un año y medio. Bien, julio. Antes eso fue hace 2 años. Ese es el tipo de inteligencia, si se puede llamar inteligencia, que se le dio al presidente. Obviamente querían complacer al presidente. Querían decirle lo que él quería escuchar. Lo último sobre esto. Fue tan extraño que el jefe de la CIA le dijera al presidente el día 2, le dijera a todos el día 2, estaba en el Washington Post, el 2 de julio de 2023, que Putin había perdido. Luego traté de averiguar, ¿de dónde sacó eso? Y descubrí algo realmente interesante. Acababa de estar en Kiev y acababa de ser agasajado por Zelensky y toda esa gente. Entonces no es exagerado decir, obviamente, Zelensky y sus generales le dijeron a Bill Burns, el jefe de la CIA, no te preocupes, tenemos este mayo, tenemos esta ofensiva de primavera, ahora de verano, todo va a estar bien. Dile al presidente que Putin ya ha perdido. Dios mío, esa es la única explicación que se me ocurre. No puedo concebir, por muy corruptos que se hayan vuelto los analistas de la CIA, que alguien en la CIA le dijera al director de la CIA que Putin ya había perdido en julio de 2023. Pero alguien se lo dijo, y es un tipo bastante impresionable. Probablemente diría, eso es lo que hay. Las cosas están mejorando. Vamos a ganar. Y además, Putin ya ha perdido. Lamento extenderme tanto, pero es muy, ya sabes, estaba tan cerca de todo eso. I was so close to all that, and to see that thing dismantled and corrupted. Y ver que eso se desmantela y corrompe en un área que realmente importa. Sabes, solo espero que Tulsi Gabbard, cuando llegue, pueda reparar esto contra todo pronóstico. La informé en el pasado cuando era miembro de la Cámara. Es súper inteligente. No tolera a los tontos. Escucha, hace preguntas. Así que tengo algo de esperanza de que pueda ser muy buena en lugares como Ucrania y brinde al presidente información sobre las realidades en el terreno. Es decir, señor presidente, su mano de póker tiene un par de doses. Putin tiene 4 ases. Esa es la mano que le ha tocado por la administración anterior y por el propio Putin. Podría negociar, pero debe darse cuenta de que esa es la situación. Así está el terreno. Así que tal vez me detenga aquí y tome un respiro. Maybe I'll stop here and catch my breath. Eddie, sabes, no quiero detenerte porque realmente me pregunto cómo haces para entender esto. Tenemos este problema muy peculiar de que incluso si estás cerca de todo el aparato, como tú y nosotros los observadores, estamos constantemente adivinando cómo se toman las decisiones en Washington, porque hay varios factores en juego, ¿verdad? Entonces, ¿tiene el tipo, digamos Biden, realmente la capacidad mental para tomar decisiones? Primera pregunta. Ya sea que sí o no, ¿toma estas decisiones él mismo? O básicamente está escuchando a Jake Sullivan y tal vez a Tony Blinken, que están constantemente a su alrededor. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿tienen estas personas acceso a información que sea precisa y factual sobre lo que está sucediendo en el terreno? ¿O están rodeadas de charlatanes que les dicen lo que quieren escuchar, lo que creen que les agradará? Lo cual sería una versión distorsionada de la realidad. La idea de que Rusia está perdiendo no solo era extraña, simplemente estaba equivocada. Era lo que querían creer. Querían que la realidad fuera así. Luego presentaron la realidad de esa manera. Y me parece que algunas personas comenzaron decisiones de manera diferente, basándose en esta evaluación errónea. Especialmente en los medios, la narrativa giraba en torno a esto. Y eso deja de lado todo el tema de que incluso si los rusos hubieran estado perdiendo, habría sido aún más peligroso debido a las armas nucleares. Pero dejemos de lado todo ese complejo. Así que solo la gestión del conocimiento. Y si te escucho, me parece que el informe diario presidencial, el PDB, era una especie de institución dentro de la CIA. Era una forma de intentar darle al presidente la información más precisa sobre lo que realmente está sucediendo, supongo.
y luego degeneró en darle al presidente lo que quiere escuchar para estar en su buena gracia. Es más o menos correcto. Well, Pascal, it's pretty simple. Bueno, Pascal, es bastante simple. Las personas corruptas pueden corromper toda la organización en una generación. Cuando William Casey asumió como director, yo todavía estaba allí, por supuesto. Era un guerrero frío por excelencia. Había dirigido espías en la Segunda Guerra Mundial. Sabía que los espías tenían toda la información. Despreciaba nuestra capacidad para el análisis de medios, leer lo que los rusos habían dicho un día y compararlo con lo que dijeron al día siguiente, lo cual, créelo o no, era una disciplina muy lucrativa si sabías cómo hacerlo bien, si llevabas un tiempo en ello. Así que cuando llegó, sus prejuicios eran que los rusos intentaban apoderarse de todo el mundo. That the Russians were trying to take over the whole world, and of course this was before Russia fell apart. Y por supuesto, esto fue antes de que Rusia se desmoronara. Así que supongo que es aún más defendible que este grupo posterior. Pero reclutó a Gates, reclutó a Bobby Gates para ser jefe de análisis. Bien, ahora, cuando eres jefe de análisis y le dices a todos, incluido el presidente, que los rusos nunca se rendirán, el Partido Comunista de la Unión Soviética nunca renunciará al poder sin una lucha. Será una revolución violenta, pero no va a suceder. No va a suceder. ¿Entiende eso, señor presidente? Bueno, esa era su actitud. Ahora, al reclutar al jefe de la División de Asuntos Soviéticos, ¿a quién vas a elegir para hacer eso? ¿A alguien que sepa que eso no es así? No. No. Eliges a un adulador como John McLaughlin. You pick a toady like John McLaughlin. Do you know about Russia? No, but he's quick learner. He'll learn, you know. ¿Sabes sobre Rusia? No, pero aprende rápido. Aprenderá lo que se supone que debe decir. Así que es un muy buen ejemplo. Y como dije antes, ascendió a ser el subdirector de la CIA. Así que cuando eliges a estas personas, facilitas mucho tener gerentes maleables, que a su vez presionarán a sus analistas y dirán, bueno, al señor Casey no le gustará escuchar eso. Oh, señor Gates, no vamos a enviar eso. Y después de una generación, tienes una organización totalmente corrupta. Y estoy hablando específicamente de la inteligencia fabricada que fue utilizada por Bush y Cheney para justificar una guerra de agresión contra otro país que no representaba ninguna amenaza para nosotros. Against another country that posed no threat to us at all. So it's a complicated thing, but not on the face. Entonces, es algo complicado, pero no a simple vista. A simple vista, la gente importa. Pones a personas ideológicamente deformadas o pones a carreristas en su lugar, y eso es lo que obtienes. Ahora, cuando digo personas ideológicamente mal informadas, veo una diferencia entre Biden en sus primeros 2 años y Biden cuando estaba menos compos mentis en sus últimos 2 años. Pero es una especie de distinción sin diferencia, porque todo está informado por esta ideología de que somos el país excepcional del mundo. De hecho, somos el país indispensable en el mundo, ¿de acuerdo? Y el presidente lo ha dicho explícitamente. Ese es el presidente Biden. Ahora, había una mujer que era secretaria de Estado. There was a woman who was Secretary of State. She was also representative at the UN. Her name was. También fue representante en la ONU. Su nombre era Madeleine Albright. Provenía de una familia inmigrante en Checoslovaquia. Y fue ella quien quiso que Colin Powell ordenara a sus tropas entrar en Serbia. Y ya sabes, ¿para qué tienes un ejército si no puedes usarlo? Ya sabes, este tipo de cosas. Ahora, ella acuñó los términos indispensable y excepcional. Somos el país excepcional en el mundo y tenemos que seguir siéndolo. ¿Y cómo se traduce eso en hechos reales? Bueno, como recordarás, después de dejar de ser secretaria de Estado, dio una entrevista. Era un momento en el que Irak estaba realmente afectado por sanciones económicas de todo tipo. Y las cifras de la ONU habían indicado que 500,000 niños iraquíes menores de 5 años habían perecido a lo largo de los años debido a las sanciones. Ahora, Leslie Stahl, quien solía ser, creo que todavía está por ahí, solía ser una reportera excepcional, ¿verdad? Entonces, ella está hablando con Madeleine Albright y le dice, ahora, señora secretaria, 500,000 niños menores de 5 años, ¿cree que vale la pena? Y sin pestañear, Madeleine dice, oh, sí, vale la pena.
creemos que vale la pena. Está bien. Oh, Dios mío, sí. ¿Qué tipo de demencia? God, Yeah. what kind of dementia? I mean, how about causing? Quiero decir, ¿qué pasa con los dioses y los niños? No vale la pena. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que Biden, sabiendo todo esto, citó a Madeleine Albright 2 veces, en discurso tras discurso, diciendo, recuerden lo que dijo Madeleine Albright, somos el país excepcional e indispensable en el mundo, así que podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? Incluso lo dijo en salas de estar privadas. Y sé eso con certeza. Algunos amigos en Maine lo escucharon decirlo. Así que creemos ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y luego, cuando 60 Minutes le preguntó hace 2 años, señor presidente, tiene Ucrania, tiene China, de hecho tiene el Medio Oriente, ¿cree que podría manejar 2 conflictos al mismo tiempo? Two conflicts at the same time? And I'll never forget, he said, please. Y nunca olvidaré, él dijo, por favor, somos los Estados Unidos de América, el país más poderoso en la historia del mundo, Así que eso es lo que no soy muy partidario de la ideología. Quiero decir, ni siquiera llamo a eso ideología. Eso es simplemente una ideología equivocada. Así que eso estaba impulsando a Biden. Y luego, por supuesto, tenía a estos ineptos allí, Blinken y Sullivan, que no sabían ni por dónde empezar. ¿Sabes? Fueron a las escuelas correctas y tenían zapatos bien lustrados, pero no sabían nada sobre la guerra ni sobre nada más. Y especialmente sobre cambios tectónicos como el que tiene a China y Rusia unidas ahora, en gran parte debido a su negligencia y su mala conducta. Because of their misfeasance and their malfeasance. But this is so important. And Pero esto es tan importante. Y conocemos esta ideología neoconservadora, ¿verdad? Y tendemos a agruparlo todo bajo la etiqueta neocon para tener una caja donde ponerlo. Pero ellos, quiero decir, sí, necesitarías hacerles más justicia, para ser preciso. Pero el punto es que hay ideología por un lado, o algo a lo que la gente se adhiere, digamos un marco mental que quieren afirmar. Y luego, por otro lado, está la inteligencia o los hechos sobre el terreno, ¿verdad? Debería haber hechos sobre el terreno, o, como lo llama John Mearsheimer, hechos de la vida. As John Mearsheimer calls it, facts of life. And these facts of life should be separated from Y estos hechos de la vida deben separarse de lo que te gustaría que fuera verdad, para luego tomar decisiones racionales. Porque la otra parte, los rusos y los chinos, esperarán que esta información veraz sea procesada por los responsables de la toma de decisiones en los Estados Unidos. Y luego reaccionarán a eso, y volverán a reaccionar a esto. Este es un sistema global muy intrincado de acción y reacción. Ahora, el informe diario o la inteligencia, me parece, tiene este gran problema de estar atrapado en tener que adherirse a la versión actual de la realidad o creencia que el presidente sostiene, ¿verdad? Ya sea un presidente neoconservador, o sea, como ahora, Donald Trump, la pregunta es, ¿servirán Tulsi Gabbard y las personas que manejan el Daily Brief al presidente incluso las cosas que no quiere escuchar? ¿Le presentarán las realidades sobre el terreno, como lo que significa tener 1.8 millones de palestinos en Gaza y lo que significaría simplemente removerlos? ¿O le presentarán la narrativa que, digamos, el señor Netanyahu quisiera que él creyera, como en, sí, esto no es un problema, solo envía las tropas porque el país más grande del mundo, ¿verdad? Puedes hacer lo que quieras, lo que luego lleva a resultados horribles. Which leads then to horrible outcomes. Which one is it? Is Washington still capable of actually serving ¿Cuál es? decision makers? ¿Todavía es capaz Washington de realmente servir a los tomadores de decisiones con los hechos de la vida? Bueno, hay una estructura, hay un establecimiento y una organización que permite que al presidente se le diga la verdad. Harry Truman, quien estableció esta organización en 1947, dijo que lo que quería era, ¿cómo lo llamas? Inteligencia sin contaminar. Ok, quería escuchar la verdad sin adornos. Ahora, ¿cómo lo indicó? Bueno, él dijo, quiero mi propia CIA que me responda a mí, no al secretario de Estado, no al secretario de Defensa. Yo controlo sus carreras, me reportan a mí y me dicen las cosas sin miedo ni favor. They report to me and they tell me things without fear or favor. Whoa, that's why I joined the CIA.
Vaya, por eso me uní a la CIA en 1963. Leí estos libros y en la escuela de posgrado estudié la nueva configuración del Consejo de Seguridad Nacional, el nuevo Departamento de Defensa, la CIA, completamente nuevos. Ahora puede funcionar, lo he visto funcionar. Permítanme darles un ejemplo, y este es muy revelador y muy actual. Irán. Irán. Todo el mundo odiaba a Irán. Oh, wow. ¿Por qué? Por los rehenes, ya sabes. Nadie pensó que en 1953 derrocamos al primer ministro libremente elegido de Irán en 4 milenios. Bien, así que fuimos responsables de muchos de esos odios. Y luego el Shah que pusimos fue igual de malo. Su Gestapo era tan mala como la de Alemania. Está bien. Luego se enfermó. Está bien. Y los iraníes tienen miedo. Oh, Dios mío, ¿dónde está? Oh, va a Washington. Oh, la embajada en Teherán va a organizar otro golpe, por el amor de Dios. Ahora, no defiendo entrar en embajadas y tomar rehenes, pero eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Y eso, por supuesto, agrió las relaciones para siempre. El Ayatollah Khomeini estaba usando la tecnología más sofisticada disponible en ese momento. Se llamaba una grabadora, una cinta de casete, y sus pronunciamientos, desde los minaretes en Francia, estaban siendo llevados a Irán. Y conoces el resto de la historia. Hubo una revolución allí, e Irán se convirtió prácticamente en una entidad independiente, libre de la influencia rusa, así como libre de la estadounidense. Ahora, se convirtieron en una amenaza. ¿Una amenaza para quién? ¿Para nosotros? No. ¿Una amenaza para quién? Bueno, para Israel. ¿Por qué? Porque no les gusta lo que los israelíes están haciendo a otros musulmanes. Son chiitas, sunitas. Bueno, no importa. Realmente no les gusta. Y entonces Netanyahu realmente tiene miedo de estos tipos. Entonces, ¿qué está diciendo? Oh, están construyendo un arma nuclear. Ahora, en el año 2000, había esta rutina donde cada 3 o 4 años, las estimaciones de inteligencia nacional, que son un producto de todas las agencias, decían cuánto tiempo le tomará a Irán obtener un arma nuclear. Y estas son cifras generales. En 1998, era alrededor de 5 años para que pudieran obtener un arma nuclear. Y en 2002, creemos que será alrededor de 5 años. ¿De acuerdo? We think it'll be about 5 years, okay? And then in 2005, Y luego en 2005, bueno, estaban cerca de eso, pero creo que unos 5 años. Estaban sacando estos juicios de la nada, ¿vale? Luego ocurrió lo de Irak, y todos pudieron ver en qué problemas podrías meterte si dependes de oficiales de inteligencia politizados y corruptos, ¿vale? Y estaba muy claro que Bush y Cheney tenían a Irán en la mira, prácticamente lo dijeron. Los neoconservadores decían, bueno, está bien, haremos Bagdad, pero los hombres de verdad van a Teherán. Dios, estaban diciendo eso, ¿verdad? Así que alguien con la cabeza bien puesta dijo, oh, Dios mío, tenemos que evitar que lo que pasó en Irak suceda en Irán. Eso sería mucho peor. Así que obtengamos una estimación de hasta dónde han llegado. Obtengamos una estimación honesta. Vamos a traer gente nueva y obtener una estimación de cuán cerca está Irán de conseguir el arma. Y buscaron por todas partes a un gestor honesto de estimaciones, y no pudieron encontrar ninguno. Observa lo que te dije antes, pero encontraron a un tipo. Era jefe de inteligencia del Departamento de Estado. Su nombre era Tom Finger. Ahora enseña en la Universidad de Stanford. Había tomado abundantes notas de estimaciones anteriores sobre las armas de destrucción masiva de Irak, ese tipo de cosas. Así que le dijeron, Tom, ¿podrías venir y hacer una estimación sobre Irán? Y escuché esto al hablar con Tom. Dijo, Dios mío, no, eso es suficiente. Ya tuve todo eso. No, Tom, escucha, tienes que hacerlo. No podemos encontrar a nadie más. Podrías llevar a tu propia gente, tu gente honesta del Departamento de Estado. Te daremos un año completo para hacerlo. Podrías hacerlo en aislamiento y haremos que el Congreso lo solicite. De esa manera, cuando termines, lo que sea que produzcas, el Congreso lo publicará, así que no será un secreto. Así que Tom me dice que aceptó a regañadientes. Reunió a algunas personas realmente buenas.
Trabajaron durante un año y tuvieron la buena fortuna de obtener información de inteligencia muy valiosa en medio de su análisis. Llegaron a la conclusión que el Congreso publicó en noviembre de 2007 de que Irán dejó de trabajar en un arma nuclear a finales de 2003 y no ha reanudado el trabajo en un arma nuclear. Esto fue dicho con considerable confianza por las 16 agencias de inteligencia en ese momento. Vaya, ahora sé mucho sobre estimaciones de inteligencia nacional. I know a lot about national intelligence estimates. I joined in 63 and Sabes, me uní en el 63 y había solo unos pocos antes de eso. Sé bastante bien lo que ha pasado desde entonces. Esta es la única vez que puedo decir, Pascal, que una evaluación de inteligencia nacional jugó un papel enorme en prevenir una guerra cuando Bush y Cheney dejaron el área en 2008. Ok, estaban listos. No me creas. Mira lo que Bush escribió en sus propias memorias. Dijo, esta estimación fue una estimación asombrosa. Me privó de la opción militar, entre comillas. Y aquí hay otra cita. Bueno, ¿cómo podría autorizar un ataque del ejército de Estados Unidos a instalaciones nucleares en Irán si la comunidad de inteligencia dice que Irán no está trabajando en un arma nuclear? ¡Qué fastidio! No dijo qué fastidio, pero es tan transparente. Así que lo que estoy diciendo aquí es que puedes conseguir buenas personas. what I'm saying here is that you can get good people in. I don't know if there are any left, frankly, but you can get them in from the outside. No sé si queda alguno, francamente, pero puedes traerlos desde afuera. Mencionaste a John Mearsheimer. Hace 11 años escribió un artículo destacado en Foreign Affairs y dijo que el conflicto en Ucrania es culpa de Occidente, ¿verdad? Ahora no podría publicar nada en Foreign Affairs que dijera eso, pero lo dijo. Y dijo que si Estados Unidos continúa intentando que Ucrania entre en la OTAN, Ucrania será destruida. No quedará nada de ella, porque los rusos tendrán que intervenir. Ahora, en una reunión pública, hace un año y medio, fue una reunión por Zoom, pero tuve la oportunidad de preguntarle a John Mearsheimer, John, estás en Washington. Ahora él estaba allí en persona. ¿Alguien te ha contactado? ¿Alguien del Congreso o de las agencias de inteligencia o del Departamento de Estado? Congress or the intelligence agencies or State Department. You were right way back then. You've been right along. Tenías razón desde entonces. Has tenido razón todo el tiempo. ¿Alguien se ha puesto en contacto contigo para consultarte? John sonrió. No sabía la respuesta. Esto no es lo que yo propuse. Ray, nunca sucedió. Nunca nadie me ha pedido mi opinión sobre nada. Ahora, Mearsheimer es el decano de la Escuela Realista de Relaciones Internacionales. Esa es la viña en la que trabajé durante 27 años. No sabía que se llamaba así. Pensé que era la única escuela. Aparentemente hay otras, ideológicas o liberales. Pero ya sabes, esa es la realidad. Así que eso no solo muestra lo endogámicas que son las personas, sino también lo temerosas que están de recibir consejos sólidos, que podrían resultar ser lo que el presidente o sus principales asesores no quieren escuchar. Or his chief advisors don't want to hear.